Buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a ver regla de 3 compuesta, parte 2. Vamos a continuar con el problema 9. Dice así, 5 obreros pueden fabricar 20 escritorios en 8 horas. ¿Cuántos escritorios podrán fabricar 18 obreros trabajando 8 horas? Entonces tenemos la siguiente respuesta, 67, 29, 48 y 72. ¿Cuántos escritorios podrán hacer? Entonces, vamos a investigar. En primer lugar, vamos a identificar las magnitudes. Entonces, 5 obreros pueden fabricar 20 escritorios en 8 horas. Siempre las magnitudes se encuentran al lado de cada número o cada numeral. ¿Cuántos escritorios podrán fabricar 18 obreros trabajando 8 horas diarias? 8 horas. Bueno, entonces vamos a, colocar aquí las magnitudes que hemos encontrado. Obreros, escritorios, horas. Bueno, volvemos a leer el problema. 5 obreros, entonces acá colocamos el número 5, pueden fabricar 20 escritorios en 8 horas. ¿Cuántos escritorios? Entonces acá donde está escritorios va la incógnita. Podrán fabricar 18 obreros. Ahí donde dice obreros, ahí debajo vamos a colocar el 18 y trabajando 8 horas, ¿cierto? Bueno, ahí quedó. Cuando sale así, esto se convierte como una constante, ¿sí? 8 y 8, entonces quedaría como una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, resolviendo esto, ahí ya encontraríamos la solución. Bueno, vamos a mirar dónde está la incógnita. La incógnita está en escritorios. Como está en escritorios, entonces siempre se juega. Hacemos de cuenta que este es el pivot, ¿cierto? Y este juega con obreros, escritorio donde está la incógnita, y juega también con horas. Entonces empezamos a mirar si es directamente o inversamente. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezamos a analizarlo de la siguiente forma. Lo voy a colocar aquí debajo y entonces colocamos si es directa o inversa. Entre más obreros, van a ser más escritorios. Entonces quedaría más. ¿Y qué quiere decir eso? Que es directamente proporcional, ¿cierto? Y entre menos obreros van a ser menos escritorios. Entonces comprobamos que es directamente proporcional. Y como cumple esto, aquí arriba le vamos a colocar que es directa. Ahora vamos a mirar este otro. Escritorios con horas. Entre más horas trabaje la persona va a ser más escritorios o menos escritorios. Sabemos que entre más horas van a hacer más escritorios, ¿cierto? Entonces también nos dio más. Quiere decir que es directamente proporcional. Y como es directamente proporcional, entonces aquí nos quedó de esta forma. También directa. Bueno, ahora sí vamos a encontrar la proporción de este problema. La proporción es encontrar la ecuación y resolverla. Bueno, entonces empezamos a resolverla. Entonces tenemos, como estos dos son directamente proporcionales y este también, primero, aquí en la ecuación vamos a colocar donde está la incógnita, 20 sobre x, de primeras. Como este es directamente proporcional, ¿cierto? Se escribe así, 5 sobre 18. 5 sobre 18 multiplicado por, esta también es directamente proporcional, 8 sobre 8. Entonces 8 sobre 8. Bueno, acá observamos
que este 8 se va a simplificar con este otro. Entonces me queda más reducido. Entonces me queda 20 sobre x. Y esto es igual a 5 sobre 18. Bueno, entonces la vamos a resolver en este lado. Multiplicando en cruz me quedaría 20 por 18. 20 multiplicado por 18. Y eso es igual a x por 5. Y acá lo colocamos 5 por x. Ahora, ¿cuánto es 20 por 18? Al hacer la multiplicación nos da 360. Y este 5 que está multiplicando pasaría aquí a dividir. Y acá nos quedaría igual a x, pero la x siempre la coloco al lado izquierdo. 360 dividido entre 5 nos da 72. ¿Qué viene siendo este 72? Entonces miramos aquí donde está la x, que es escritorios. Entonces x es igual a 72 escritorios. Vamos a resolver, o mejor dicho, a contestar la pregunta. ¿Cuántos escritorios podrán fabricar 18 obreros trabajando 8 horas? Ellos podrán fabricar 72 escritorios. La respuesta sería la D. Vamos con el problema 10. 6 grifos tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos de capacidad. ¿Cuántas horas tardarán 4 grifos en llenar 2 depósitos de 500 metros cúbicos cada uno? Entonces las respuestas son 36,5 horas, 27,5 horas, 43,5 horas, 37,5 horas. Bueno, para saber la respuesta, vamos a mirar las magnitudes. Entonces, 6 grifos. Siempre cuando aparece el número 6, entonces al ladito está la magnitud, grifos. Tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos de capacidad. Entonces aquí dice cuántas horas, ¿cierto? Horas. Tardarán 4 grifos en llenar 2 depósitos de metros cúbicos cada uno. Entonces ya tenemos identificadas las magnitudes. Entonces sería grifos, horas, metros cúbicos, que sería la capacidad, ¿cierto? Entonces acá horas es tiempo, tiempo en horas, y aquí capacidad, vamos a colocarle aquí capacidad en metros cúbicos. Bueno, empezamos a leer otra vez el problema, ¿cierto? Entonces dice 6 grifos, te vamos colocando acá los numeritos, tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos de capacidad. ¿Cuántas horas? Entonces acá signo de pregunta, o sea, donde está la incógnita. ¿Cuántas horas tardarán 4 grifos en llenar 2 depósitos de 500 metros cúbicos? Entonces 2 multiplicado por 500, 2 por 500 daría 1000. Entonces acá colocamos de una vez 1000 metros cúbicos. Vamos a mirar cuántas horas se demorarán estos 4 grifos en llenar, ¿cierto? 1000 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces vamos a resolverlo. ¿Dónde está la incógnita? La incógnita está en horas, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar de horas a grifos y de horas a capacidad. Haga de cuenta que este es el pivot. Salió una flechita para los grifos y otra para capacidad. Listo, ahí muestra la gráfica. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. Entre más grifos, ¿cierto? Entre más grifos yo tenga para llenar un tanque, se va a demorar más horas o menos horas. Entre más grifos, se va a demorar menos horas, ¿cierto? Quiere decir que es más menos, es inversamente proporcional. Bueno, ya ustedes saben que es inversamente, entonces la vamos a colocar aquí arriba.
la I de inversa. Bueno, ahora miramos el otro. Entre más grande sea el tanque, ¿cierto? Mayor capacidad, se va a demorar más horas en llenar o menos horas. Observamos que entre más grande sea el tanque, se va a demorar más horas, ¿cierto? Más. ¿Qué quiere decir eso? Que es directamente proporcional. Y entre menos capacidad tenga el tanque, pues se va a llenar en menos horas, ¿cierto? Entonces observamos que es directa. Aquí la vamos a poner la D de directa. Bueno, ya sabiendo esto, ya podemos armar la proporción. Entonces vamos a colocar acá proporción. Entonces empezamos a mirar dónde está la incógnita. La incógnita está en 10 sobre X, ¿cierto? En horas. Entonces lo copiamos de primeras. Y aquí colocamos el igual. Y empezamos a mirar grifos con horas, nos dio inverso. Quiere decir que nos toca darle la vueltecita, ¿cierto? Invertir estos dos números. Los invertimos, el 4 queda arriba y el 6 queda abajo. Y esto multiplicado por, entonces miramos este es directa, queda así como está, 400 sobre 1000. 400 sobre 1000. Bueno, aquí observen que podemos cancelar dos ceros aquí arriba y dos ceros aquí abajo. Me queda más reducido, entonces vamos a mirar cómo queda. 10 sobre X es igual, entonces de una vez multiplicamos 4 por 4, 16. Y aquí 6 por 10, 60. Vamos a seguir acá. 10 por 60. 10 multiplicado por 60. Esto es igual a X por 16, que lo colocaríamos 16 por X. 10 por 60 me da 600. Divido entre 16. Esto es igual a X, pero la X no la pongo acá, sino en el lado izquierdo. Y al hacer la división, ¿sí?, me da 37,5. ¿Y qué viene siendo ese 37,5? Entonces lo vamos a mirar aquí arriba. ¿Dónde está la incógnita? Aquí, ¿cierto? Miramos, dice horas. Entonces sería 37,5 horas. Dura en llenarse ese tanque de 1000 metros cúbicos con solamente 4 grifos. Entonces la respuesta correcta sería, vamos a mirar, acá dio 37,5 horas. Acá tengo 36,5, 27,5, 43, 37,5 horas. Esta es la correcta, la D. Vamos con el problema 11. 50 peones siembran un terreno de 500 metros cuadrados de superficie en 6 días, de 6 horas diarias. Entonces, el número de días que necesitan 20 peones doblemente rápidos para sembrar un terreno de 800 metros cuadrados de superficie trabajando 4 horas diarias es 15 días, 18, 24, 25. Lo vamos a investigar. Bueno, vamos a mirar las magnitudes. Entonces, 50 peones. Terreno de 500 metros cuadrados de superficie en 6 días, 6 horas diarias. Entonces el número de días, entonces acá ya repite, ¿cierto? Entonces las magnitudes son peones, metros cuadrados, esa es una superficie. Entonces pongámosle superficie, ¿cierto? Superficie y está dada en metros cuadrados. Acá días y 6 horas diarias. Entonces, horas diarias. Bueno, quedó así. Bueno, ahora vamos a colocarle los números. Entonces acá dice 50 peones siembran un terreno de 500 metros cuadrados. Entonces 500 metros cuadrados de superficie en 6 días, de 6 horas diarias. O sea, ellos trabajan en 6 horas diarias por 6 días, ¿no? Entonces el número de días que necesitan, 20 peones doblemente rápidos
quiere decir, como es doblemente, entonces sería por 2 acá. Quiere decir que como si fueran 40 peones, 20 por 2, doblemente rápidos, para sembrar un terreno de 800 metros cuadrados de superficie trabajando 4 horas diarias. Bueno, este problema tiene 1, 2, 3, 4 magnitudes. ¿Sí? También lo podemos hacer uniendo estos dos. Podríamos hacer 1, 2, 3, que es el otro método que voy a hacer, ¿cierto? Terminando este. Bueno, vamos a empezar a resolver. Bueno, ¿dónde está la magnitud? ¿Dónde está la incógnita? La incógnita está en días, ¿cierto? Entonces empezamos días con superficie, luego sigue días con peones y luego días con horas diarias. Y vamos a mirar cómo sale eso. Bueno, entonces empezamos aquí con peones y donde está la incógnita está en días, entonces peones con días. Bueno, entre más peones tengamos, ¿cierto? Van a hacer este trabajo en más días o en menos días. Entre más peones, vamos a hacer el trabajo en menos días, ¿cierto? Más menos quiere decir que es inversa. Recuerden, entre más peones, ¿cierto? Vamos a gastar menos días. Y entre menos peones, vamos a trabajar, se va a gastar más días. Entonces, inversa. Como es inversa, peones y días, entonces vamos a colocar aquí la I de inversa. Peones y días. Ahora sigue superficie y días. Vamos a darle la vuelta aquí. Bueno, entre más grande sea la superficie, ¿cierto? El terreno, se va a gastar más días, ¿cierto? Entonces, esta es directa, ¿no? Entonces, entre más grande sea el terreno, vamos a gastar más días. Y entre menos, vamos a gastar menos días. Quiere decir que estos dos son directamente proporcionales. Ahora vamos a mirar el último. Días con horas diarias. Bueno, en este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Entre más horas diarias usted trabaje, va a gastar menos días, ¿cierto? Voy a colocar un ejemplo para que usted lo entienda mejor. A usted le colocaron 100 problemas de matemáticas, ¿cierto? Y si usted en un día, pongámosle, en el día gasta 10 horas diarias para resolverlos, ¿cierto? Va a gastar menos días, ¿cierto? En solucionar esos 100 ejercicios. Si usted le coloca 2 horas diarias, se va a demorar más días en resolver esos 100 problemas. Quiere decir que entre más horas diarias, vamos a gastar menos días. Más menos quiere decir que es inversa. Y como es inversa, vamos a poner aquí la I de inversa. Bueno, entonces ya tenemos esto, que es lo más complicado para algunos estudiantes. Vamos a resolver la proporción. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la proporción? Entonces, la proporción nos queda de la siguiente forma. Bueno, entonces empezamos a mirar dónde está la incógnita. La incógnita está en días. Copiamos 6 sobre X. 6 sobre X. Y esto es igual. ¿Cómo es el comportamiento de peones con días? Inversamente, ¿cierto? Quiere decir que le vamos a dar la vueltecita. Y acá nos quedaría 20 por 2, daría 40. Entonces de una vez vamos a colocar acá 40 sobre 50. Multiplicado por... Entonces, ¿cuál es el comportamiento de superficies con días? Fue directamente proporcional. Quiere decir que queda así como está. 500 sobre 800. Por... Todo esto va multiplicado. Ahora miramos horas diarias. ¿Cuál es el comportamiento de días con horas diarias? Fue inversa, ¿cierto? Quiere decir que nos toca darle la vueltecita. Queda el 4 arriba y el 6 abajo. Se invierten aquí los dos términos, quedaría 4 arriba y el 6 abajo. Toca estar bien concentrados para no equivocarse. Bueno, vamos a mirar acá. Este 0 lo va a cancelar con este otro. Estos dos ceros con estos dos de abajo.
Entonces me queda más reducido. Me quedaría así. 6 sobre x es igual a 4 sobre 5, ¿cierto? Multiplicado por 5 sobre 8 por 4 sobre 6, ¿cierto? Voy a multiplicar todos los números de arriba y también los de abajo. Acá yo puedo cancelar el 5, ¿cierto? Pero entonces algunos estudiantes de pronto se pegan su embolatado con eso, entonces no lo voy a hacer así. Entonces voy a hacer esto. 6 sobre x es igual. Multiplicamos todos los números de arriba. Este 4 por el 5 y por este 4. Al multiplicarse me da 80. 4 por 5, 20. Y 20 por 4, 80. 5 por 8, 40. Y 40 por 6, 240. Acá volvemos a cancelar estos dos ceros. De una vez. Entonces me queda más reducido. Entonces, ¿cómo me quedó? Arriba me quedó 8 y acá 24. ¿Cierto? Entonces la vamos a colocar acá. Entonces, queda 6 sobre x igual a 8 sobre 24. Multiplicando en cruz quedaría 6 por 24. 6 multiplicado por 24. Y esto es igual a x por 8, que quedaría 8 por x. 6 por 24 nos da 144 sobre 8. ¿Y eso a qué es igual? Al hacer la división me da 18. Ese 18, ¿qué viene siendo? Entonces miramos donde está la incógnita, que es días. Entonces 18 días. Entonces aquí x es igual a 18 días. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? La B. Bueno, este mismo problema lo vamos a resolver por otro método. Bueno, ahora haciéndolo por un segundo método, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes pueden observar acá dice 6 días, horas diarias, ¿cierto? Esto lo podemos reducir en uno solo. Entonces, como ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿cierto? Podemos hacer 6 días de 6 horas, ¿cierto? 6 horas diarias. 6 por 6 nos daría 36. Y como la incógnita está en días, entonces sería 36 días, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy a colocar acá. Entonces para que ustedes lo vayan analizando. Bueno, entonces yo coloco aquí peones de una forma más didáctica, ¿cierto? Si a usted de pronto le queda difícil 1, 2, 3, 4, entonces ya aquí con esta ya le queda más fácil porque van a salir 3 nomás. Entonces unimos estos dos y como la incógnita está en días, entonces acá vamos a colocar días. Bueno, entonces quedaría así. 50 peones, acá quedaría 500 y acá 6 por 6 daría 36. 36 días. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya sabemos que acá es 20 por 2. 20 por 2, 40, ¿cierto? De una vez, 800 acá. Y aquí, ¿cómo quedaría ese? Lo mismo. X días de 4 horas diarias. Entonces, X por 4 quedaría 4X. Entonces, acá de una vez, 4 por X. Bueno, y ya no miramos este, sino vamos a mirar este. Y ustedes se dan cuenta que da la misma respuesta. Bueno, vamos a resolverla. Entonces, ¿dónde está la incógnita? En días. Entonces aquí, días a superficies y días a peones. Como ya me quedaron 3 magnitudes, ya me queda más fácil. Entonces empezamos. Vamos a utilizar aquí esta hojita, ¿cierto? Entre más peones trabajen, ¿cierto? Van a gastar más días o menos días. Entre más peones van a trabajar menos días, ¿cierto? Porque hacen el trabajo más rápido. Quiere decir que es inversa. Entonces aquí le vamos a colocar que entre peones y días es inversa.
Y ahora vamos a mirar superficies y días. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entre más grande sea el terreno, ¿cierto? Se va a gastar más días o menos días. Se va a gastar más días, ¿cierto? Porque es un terreno muy grande. Entonces, esta va a ser directamente proporcional. Dese cuenta que cuando los signos son iguales, más, entonces directamente proporcional. Y cuando los signos son uno positivo y el otro negativo, queda inverso. Bueno, vamos a resolver esta proporción. Ya la proporción aquí me queda fácil ya de resolver. Proporción. Vamos a encontrar la ecuación. Bueno, ¿en dónde está la incógnita? La incógnita está en días. Entonces voy a copiar esto. 36 sobre 4x. 36 sobre 4x. Esto es igual a peones medio inverso, ¿cierto? Como es inverso, le damos la vueltecita, ¿cierto? Invertimos los números. El 40 queda arriba y el 50 queda abajo. Multiplicado por este, como es directamente proporcional, queda así como está. 500 sobre 800. Ya ustedes saben que acá podemos cancelar este 0 con este otro y estos otros dos ceros también con los de abajo. ¿Cuánto me queda ya resolviendo? Me quedaría así, 36 sobre 4x, ¿cierto? Esto es igual a 4 por 5 y 4 por 5 me da 20 y 5 por 8, 40. Aquí puedo también simplificar esos ceros, ¿cierto? Seguimos. 36 por 4, 36 multiplicado por 4 y 4x por 2, ¿cierto? Podemos colocar este 2 de primeras multiplicado por 4x. Entonces multiplicamos 36 por 4 me da 144 y 2 por 4 acá me daría 8, ¿cierto? 8x y 144 dividido entre 8, eso me da ¿cuánto? Entonces al hacer la división me da 18. ¿Y qué viene siendo ese 18? Te vamos mirando acá, días. Entonces 18 días. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, nos dio la misma respuesta que teníamos acá, ¿cierto? Podemos comparar esos dos. Vamos a hacerle así para que ustedes lo comparen. Miren, nos dio igual, ¿cierto? 18 días. Bueno, vamos con el problema 12. 5 hornos consumen 30 toneladas de carbón en 20 días. 3 hornos más consumirán en 25 días una cantidad de carbón igual a 65 toneladas, 48 toneladas, 60 toneladas, 50 toneladas. Bueno, vamos a mirar aquí las magnitudes. 5 hornos consume 30 toneladas de carbón en 20 días. 3 hornos más consumirán en 20 días una cantidad de carbón igual a, entonces ya tenemos detectadas las magnitudes. Sería hornos, toneladas de carbón, ¿cierto? Entonces vamos a colocarla así en abreviatura, toneladas, TN, y días. Entonces ya tenemos hornos, toneladas y días. Bueno, entonces vamos a escribir acá. Vamos a leer el problema de nuevo y vamos a escribir aquí unos números. 5 hornos consumen 30 toneladas de carbón en 20 días. ¿Sí? 3 hornos más, quiere decir 5 más 3 daría 8. Porque son 3 hornos más. Teníamos 5 más 3 hornos más serían 8. 8. Consumirán en 25 días. 25 días una cantidad de carbón igual a. Entonces aquí está la incógnita, donde están las toneladas. Empezamos a mirar lo siguiente. ¿Dónde está la incógnita? En toneladas, ¿cierto? Entonces toneladas con hornos y toneladas con días. Y de ahí vamos a sacar la proporción, ¿cierto? Vamos a mirar si es directa o inversa.
Bueno, entonces empezamos a analizar lo siguiente. Entre más hornos, vamos a hornos con toneladas, entre más hornos tengamos, vamos a consumir más toneladas de carbón, ¿cierto? Entonces más, y entre menos hornos, vamos a consumir menos toneladas. Quiere decir que esto es directamente proporcional. Más, y también puede ser menos, ¿cierto? Entonces directamente quiere decir que es una D aquí. Ahora miremos el otro. Vamos a mirar si este es directa o inversa. Le damos la vueltecita aquí a la hoja. Entonces miramos. Entre más días, ¿cierto?, se esté cocinando, se va a gastar más o menos toneladas. Más, ¿cierto? Entonces más también es directamente proporcional. Ya ustedes saben por qué. Bueno, ahora sí vamos a hacer la proporción. ¿Cuál es la proporción? Pues la ecuación. Entonces la proporción de este ejercicio es la siguiente. Entonces tenemos, ¿dónde está la incógnita en tonelada? Entonces quedaría 30 sobre X. Y esto es igual a, ¿cuánto hornos? Nos dio directamente proporcional, que haría 5 sobre 8. Por días, también es directamente proporcional, que haría 20 sobre 25. 20 sobre 25. Bueno, ahora sí, vamos a multiplicar estos dos números, 5 por 20. El número 5 por 20 me da 100. Y 8 por 25 me da 200. Y aquí 30 sobre X. Como usted puede observar, podemos cancelar los ceros. Entonces de una vez cancelamos este 0 con este y este otro con este otro. Bueno, entonces nos quedó más reducido. Entonces quedaría 30 sobre X y este igual a 1 sobre 2. Multiplicando en cruz quedaría 2 por 30 igual a X por 1, quedaría X. Y 2 por 30 me da 60. Quiere decir que X es igual a 60. Y miramos qué viene siendo X. X son las toneladas. Entonces 60 toneladas. Entonces 3 hornos más, o sea 8 hornos, consumirán en 25 días una cantidad de 60 toneladas de carbón. Y la respuesta sería la C. Vamos con el problema 13. Bueno, dice, 40 hombres construyeron un edificio en 30 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuánto se demorarían en construir un edificio igual 80 hombres trabajando 6 horas diarias? A, 30 días, B, 20 días, C, 18 días, C, D, 15 días. Bueno, vamos a empezar a detectar las magnitudes. Entonces, empezamos acá. 40 hombres construyeron un edificio en 30 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Cuánto se demorarían en construir un edificio igual, cierto? 80 hombres trabajando 6 horas diarias. Bueno, lo vamos a hacer por los dos métodos ya conocidos. Vamos a empezar por este. Entonces vamos a copiar acá hombres, días y horas diarias. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. 40 hombres construyeron un edificio en 30 días. Ahí debajo donde dice días, ahí debajo. Trabajando 8 horas diarias. 8 horas diarias. ¿Cuánto se demorarían en construir un edificio igual 80 hombres trabajando 6 horas diarias? Entonces acá, ¿cuántos días se demorarían? Trabajando 6 horas diarias. Bueno, entonces miramos, ¿en dónde está la incógnita? En días. Entonces empezamos a hacer esto. De días sacamos hasta donde están los hombres. Y de días, otra para donde están horas diarias. Entonces este va a ser como el pivot. Vamos a jugar hombres con días y horas diarias, ¿cierto?
con días, porque la incógnita está aquí. Bueno, entonces hombres con días. Empezamos a analizar acá. Bueno, entonces entre más hombres estén trabajando en la obra, van a terminar más rápido, ¿cierto? O sea, van a gastar menos días. Más menos quiere decir que es inversa, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí es inversa. Ahora vamos a mirar el otro. Entre más horas diarias trabajen, ¿cierto? Van a gastar menos días, ¿cierto? Entonces esta es inversa. Siempre días con horas diarias, siempre nos va a quedar inversa. Siempre va a que se vayan grabando eso. Bueno, y acá ya lo miramos. Bueno, proporción. ¿Cómo quedaría la proporción? Entonces, mirando aquí, días es 30 sobre X. Siempre colocamos la incógnita de primeras. Y ahí sí, los otros. Hombres, como es inversa, invertimos aquí los números. Lo invertimos, quedaría el 80 arriba y el 40 ahí abajo. Por. Acá hacemos igual porque es inversa. Invertimos los números, quedaría el 6 arriba y el 8 ahí debajo. Bueno, cancelamos aquí estos dos ceros. Y entonces nos queda más reducido. 30 sobre X es igual. Bueno, acá podemos cancelar también el 8, ¿cierto? Entonces nos quedaría más reducido también. Entonces nos quedaría 6 cuartos, pero no lo voy a dejar así. Voy a multiplicar 6 por 8, 48. Y 4 por 8, 32. Entonces multipliqué este 8 por 6, da 48 y 4 por 8, 32, ¿sí? Y aquí vamos a multiplicar en cruz. 30 por 32. Y esto es igual a 48x. ¿Cuánto es 30 por 32? 30 por 32 me da 960. De una vez pasamos este 48 que está multiplicando, lo vamos a pasar aquí a dividir. Esta x quedaría acá, ¿cierto? Pero entonces lo voy a colocar al lado izquierdo. Y 960 dividido entre 48 nos da 20. ¿Qué quiere decir ese 20? Entonces miramos acá, observamos que es días. 20 días. Bueno, entonces, ¿cuánto se demorarían en construir un edificio igual? 80 hombres trabajando 6 horas diarias, 20 días. Entonces la respuesta es la B. Bueno, ahora sí vamos a hacer este mismo con el otro método. Bueno, tenemos esto así. Ya saben ustedes que para el otro método se unen estos dos, ¿cierto? Y nos quedaría así, 30 días de 8 horas diarias, multiplicando 30 por 8, nos da 240. O sea, acá nos da 240. Entonces, como la incógnita está en días, entonces aquí va a quedar días. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, vamos a colocar aquí hombres y días, días y esto, horas diarias. Entonces lo unimos y me va a quedar donde está la incógnita, que es días. Entonces acá vamos a colocar días. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos escribiendo 40 y el 80. Como usted puede observar, vamos, ya sabemos que acá son días, ¿no? Entonces, acá 30 por 8, 30 por 8 nos dio 240, ¿cierto? Si usted quiere, vamos a colocarlo así, 30 por 8, eso nos da 240. Y x por 6, eso es 6 por x, ¿cierto? Vamos a mirar, estos resultados son los que vamos a mirar ahora para resolver el ejercicio. Bueno, ya tenemos esto aquí, vamos a colocarlo acá arriba y empezamos a resolver. Y ahora ya tenemos
Haga de cuenta que esto que era regla de 3 compuesta quedó convertido en una regla de 3 simple. Donde está la incógnita es en días, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar días con hombres. Bueno, ¿qué es? ¿Directa o inversa? Entonces vamos a mirar acá. Entre más hombres trabajen, van a construir ese edificio más rápido, ¿cierto? Van a gastar menos días. Y más y menos, ¿qué quiere decir más y menos? Inversa. Entonces, colocamos aquí la I de inversa. Bueno, ahora sí, armamos la proporción. Entonces, al armar la proporción, nos quedaría, donde está la incógnita, es 240 sobre 6x. 240 sobre 6x, esto es igual, como esta es inversa, le damos la vueltecita. Y me quedaría el 80 arriba y el 40 aquí abajo. Vamos a cancelar los ceros. Me quedaría más reducido. Me quedaría 240 sobre 6x, ¿cierto? Y esto es igual a 8 cuartos. Ahora, como usted puede observar, vamos a multiplicar en cruz. 4 por 240. 4 multiplicado por 240 y 8 por 6x. ¿Cuánto nos da 4 por 240? ¿Cierto? Entonces eso nos da 960. 960. Y 6 por 8 nos da 48. Este 48 que está multiplicando pasaría a dividir. Y al hacer la división, 960 dividido entre 48 me da 20. Quiere decir que x vale 20. Pero ese 20 que viene siendo, entonces miramos aquí donde está la incógnita y observamos que es días. Sería 20 días. Bueno, entonces observen que dio la misma respuesta. Entonces los comparamos con el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Observamos que tiene una gran similitud, una forma así como bien, o sea, tiene 3 magnitudes y este tiene 2. O sea, se trata de como de reducir más para poder hacer bien el problema. Bueno, vamos con el 14. Seguimos. 2 hombres trabajando 8 horas diarias. Entonces, de una vez, 2 hombres trabajando 8 horas diarias han construido 60 metros de cerca en 5 días. Hay 1, 2, 3, 4. 4 magnitudes de una vez. Entonces vamos a copiar acá. Hombres. Este ejercicio, como yo veo aquí, horas diarias y acá días, lo voy a resolver por los 2 métodos que ustedes ya conocen. Bueno, entonces, metros. Acá metros. Vamos a colocar días acá. Para que me quede días y después horas diarias, ¿sí? Horas, bueno, horas diarias. Bueno, entonces, empezamos a ubicar aquí los números. Entonces, siempre traten de que colocar días y horas para que nos quede los problemas mejor, ¿cierto? Entonces, 2 hombres trabajando 8 horas diarias, entonces 8 horas diarias acá. Han construido 60 metros de cerca en 5 días. Debemos entender que hay 2 hombres que trabajan 8 horas diarias construyendo 30 metros de cerca en 5 días. Eso lo debemos ir analizando. Bueno, entonces seguimos acá. ¿Cuántos días necesitarán 5 hombres trabajando 5 horas diarias? 5 horas diarias para hacer 40 metros de cerca. Entonces las opciones son 2,34 días, 2,13 días, 4 días, 3,5 días. Bueno, entonces, ¿dónde está la incógnita? En días. Entonces empezamos a hacer esto. De días salen la flechita hacia las demás magnitudes.
y vamos a empezar a comparar hombres con días, luego metros con días y por último horas diarias con días. Bueno, empezamos. Entonces ustedes pueden observar que entre más hombres estén trabajando, van a gastar menos días, ¿cierto?, en hacer esas cercas. Entonces más menos quiere decir que es inversa. Cuando los signos dan más y menos, ¿cierto? Signos diferentes da inversa. Bueno, ahora miramos el otro. Metros con días. Entre más metros tenga la cerca, vamos a durar más días, ¿cierto? Porque nos toca trabajar más días, más. Esta sería entre metros y días, entonces acá es directa. Ya lo podemos observar, más. Ahora vamos a analizar el otro. Entre más horas diarias usted trabaje, vamos a trabajar menos días, ¿cierto? Entonces si usted en un día trabaja harto, va a acabar rápido el trabajo, entonces menos días se va a gastar. Como es menos más, signos diferentes, entonces es inversa. Bueno, entonces ya sabemos que esta es inversa, esta es directa y esta es inversa. Vamos a colocar aquí la proporción. Bueno, la proporción nos da de la siguiente forma. Miramos dónde está la incógnita, en días. Entonces me queda 5 sobre X. Empezamos a mirar hombres. Como es inversa, invertimos, que haría 5 sobre 2 multiplicado. Esta es directa, ¿cierto? Entonces nos queda igual 60 sobre 40. Esta es inversa, ¿cierto? Entonces los invertimos. 5 octavos. Bueno, acá observamos que podemos cancelar aquí estos dos ceros, ¿cierto? Y entonces nos quedaría así. 5 sobre X es igual. Entonces multiplicamos 5 por 6, 30. Y 30 por 5 daría 150. Ahora miramos acá 2 por 4, 8. Y 8 por 8, 64. ¿Cierto? Entonces ya nos quedó más reducido. Ahora, ¿cuánto es 5 por 64? 5 multiplicado por 64. Y 150 por X. Bueno, 5 por 64 me da 320. Divido en 350 de una vez. Utilizando la calculadora nos da 2,13. ¿Y qué viene siendo ese 2,13? Entonces observamos donde está la incógnita y observamos que es días. Quiere decir que aquí, ¿cuántos días necesitarán 5 hombres trabajando 5 horas diarias para hacer 40 metros de cerca? Necesitan 2,13 días. Entonces quedaría, la respuesta sería la B. Vamos a resolverla por el otro método. Bueno, utilizando el otro método, ya saben ustedes cómo es, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Ya aquí tenemos días y horas diarias, ¿cierto? Ya sabemos que 5 por 8, entonces acá nos daría ¿cuánto? 5 por 8, 40, ¿cierto? Y X por 5, pues acá dándole la vueltecita quedaría 5X. Y la incógnita está en días, quiere decir que esto va a quedar en días, ¿cierto? Y acá también días. Bueno, entonces estos dos los unimos, ¿cierto? Entonces los vamos a unir. Entonces vamos a colocar así, hombres, metros y días con horas diarias se van a unir y me va a quedar en días. Dese cuenta cómo es de fácil. Acá colocamos acá 2 y 5 abajo. 60 y 40, ¿no? Y estos dos, 5 por 8, daría 40. Y X por 5, pues lo vamos a colocar así, 5X.
¿cierto? Ya usted sabe cómo es. Ahora vamos a resolver esto, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar dónde está la incógnita. La incógnita está acá, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar días con metros y días con hombres. Y vamos a mirar cómo es el comportamiento de eso. Bueno, entonces como ya sabemos que los hombres están trabajando en hacer una cerca, ¿cierto? Entonces empezamos, entre más hombres estén trabajando, van a gastar más días o menos días. Entre más hombres van a gastar menos días, ¿cierto? Más menos quiere decir que es inversa. Ahora vamos a hacer el otro, el que sigue ahí. Bueno, entre más metros de cerca hay, ¿cierto? Nos toca trabajar más días. Entonces, que más quiere decir que es directa. Bueno, ya sabemos que aquí esta es inversa y esta es directa. Seguimos. Entonces, quedaría de la siguiente forma. ¿Cómo quedaría la proporción? La proporción quedaría así. Primero colocamos donde está la incógnita, sería 40 sobre 5x. 40 sobre 5x. Y esto es igual a, miramos que hombre es inversa, que haría 5 sobre 2. Y aquí 60 sobre 40 porque es directa. 60 sobre 40. Bueno, resolviendo esto, vamos a cancelar aquí estos dos ceros. Entonces me quedaría 40 sobre 5x. Y esto es igual a 5 por 6, 30. Y 2 por 4, 8. Acá quedaría 8 por 40. Te das cuenta que el procedimiento es fácil. 5x. 30 por 5x. 8 por 40 sería 8 por 4, 32. Sería 320. 5 por 0, 0. Y 5 por 3, 15, 150. Y este 150 que estamos multiplicando pasaría a dividir, ¿cierto? Entonces 320 dividido entre 150, ¿cuánto nos da? Nos daría 2,13. Quiere decir que nos dio 2,13. Y miramos qué quiere decir días, la incógnita, observamos que es días. Entonces, la respuesta es la B. Ya lo habíamos hecho con este otro método, también nos dio igual, como usted puede observar ahí, vea, ¿cierto? Y aquí comparando estas dos, usted se va a dar cuenta que cualquiera de los dos métodos nos sirve. Vamos para el problema 15. Bueno, vamos a resolver este último problema. Se necesitan 5 hombres durante 2 días trabajando 4 horas diarias para construir una piscina rectangular de 8 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de profundidad. ¿Cuántos días se necesitarán si solo 3 hombres trabajando 3 horas diarias para construir una piscina de 6 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 metros de profundidad? A, 5 días, B, 3 días, 4 días y 2 días. Vamos a ver cuál será la respuesta. Empezamos a mirar las magnitudes del problema. Entonces ya saben que al lado del número aparece la magnitud. Entonces 5 hombres durante 2 días trabajando 4 horas diarias para construir una piscina rectangular de 8 metros de largo, o sea, largo, ancho, profundidad. Bueno, las magnitudes son las siguientes, ya las tenemos detectadas ahí. Hombres, ¿cierto? Vamos a colocar aquí abajo. Hombres, está días y horas diarias. Entonces, recuerda que esto lo voy a dejar en una sola, ¿sí? Días por horas diarias. Lo voy a dejar en una sola. Bueno. ¿Qué más? Y estas son dimensiones. Estas son las dimensiones de la piscina. Y esas dimensiones está, como es metros por metros por metro, entonces queda metros al cubo.
¿cierto? Entonces voy a dejar que tengamos solamente 3 magnitudes para trabajar. Bueno, entonces vamos a mirar lo que dice el problema. Dice así: se necesitan 5 hombres durante 2 días, ¿cierto? Acá donde es días le puse el 2, trabajando 4 horas diarias. Entonces de una vez ya sabemos que multiplicado por 4, para construir una piscina rectangular de 8 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Bueno, esa partecita ya la tenemos aquí resuelta. 8 metros de largo por 5 metros de ancho por 4 metros de profundidad me da, multiplicando, me da 160 metros cúbicos. Ya lo tenemos ahí. Bueno, seguimos. ¿Cuántos días? Aquí está la X, ¿cierto? ¿Cuántos días se necesitan si solo son 3 hombres trabajando 3 horas diarias? De acá multiplicado por 3, ¿cierto? Para construir una piscina de 6 metros de largo, 6 metros de ancho. Ya le di la vueltita acá y acá lo tenemos la respuesta. 6 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Multiplicando me da 72. ¿Sí? 72 metros cúbicos. Bueno, entonces aquí vamos a resolver esto. ¿Cuánto nos da? 2 por 4 daría 8. Y x por 3 sería 3x. Bueno, ahora miramos en dónde está la incógnita. En la x, ¿cierto? Y x es días. Quiere decir que esto va a ser días. Van a ser días. Bueno, vamos a detectar ahora si es directa o inversa. Bueno, primero hacemos esto. ¿Dónde está la incógnita? Acá, ¿cierto? En días. Entonces, días con hombres y días con las dimensiones de la piscina, ¿cierto? Bueno, entonces, empezamos a analizar de esta forma. Entre más hombres, ¿cierto? Entre más hombres trabajen, van a gastar menos días. Quiere decir que es inversa. Cuando es más menos o menos más, quiere decir que es inversa. Entonces de una vez colocamos acá la palabra, la I de inversa. Ahora miramos el otro caso. Entre más dimensiones tenga la piscina, o sea, si es más grande esas dimensiones, vamos a gastar más días, ¿cierto? Entonces más quiere decir que es directamente proporcional. Entre más grande sea las dimensiones para hacer la piscina, vamos a gastar más días, es directa. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer la proporción. Entonces empezamos acá. ¿En dónde está la incógnita? En días. Copiamos entonces 8 sobre 3x. Esto es igual. Como este es inversa, damos vueltecita, ¿cierto? Y quedaría 3/5. Como esta es directa, queda así: 160 sobre 72. Bueno, resolviendo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da todo esto? Entonces me quedaría 8 sobre 3x, ¿cierto? Y esto es igual a 3 por 160, me da 480. Y 5 por 72 me da 360. Aquí podemos cancelar estos ceros y seguimos acá. ¿Cuánto es 8 por 36? ¿Y cuánto es 3x por 48? Entonces colocamos el 48 de primeras por 3x. Bueno, entonces empezamos a resolver eso. ¿Cuánto es 8 por 36? Si hacemos la multiplicación, nos daría 288. Y 48 por 3 nos daría 144, ¿cierto? Y este 144 lo vamos a pasar aquí a dividir.
Entonces, ¿cuánto nos dará 288 dividido entre 144? Eso nos da 2. ¿Y qué viene siendo ese 2? Vamos a mirar aquí la incógnita. Días. Entonces, 2 días. Bueno, vamos a mirar la pregunta. ¿Cuántos días se necesitarán si solo 3 hombres, trabajando 3 horas diarias, para construir una piscina de 6 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 metros de profundidad? Se necesitan 2 días. Y entonces la respuesta correcta era la D. Bueno, hasta aquí dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Karen Arevalo. Mi nombre es Karen Michelle. Y nos gustan las matemáticas.